Uno de los grandes etnomusicólogos del siglo XX fue Alan Lomax, que se recorrió medio mundo grabando muestras de la tradición y el folclore. También pasó por aquí, por Lumajo de la Ciana. Hoy vamos a recorrer un poquito de esas canciones junto con Raquel y Laura. Ellas son chazaniegas. Voy a por ellas. Un cazador tiró un tiro y era de Babia de abajo. La perdiz era de Torres, vino a caer a Lumajo, paloma blanca como la nieve. Paloma, si vas al monte, mira que soy cazador. Si tiro un tiro y te mato, para mí será un gran dolor, paloma blanca como la nieve. Una palomita blanca como la nieve, baja al río a beber agua, a bañarse quiere. Y esa palomita blanca como la nieve, en el pico lleva hilo. Dámelo para coser tu corazón con el mío, paloma blanca como la nieve. ¡Ay, qué ventanas tan altas! ¡Ay, qué balcones de nieve! ¡Ay, qué nenas tan hermosas! Dichoso el que las lleve, paloma blanca como la nieve. Bueno, pues como hemos comentado, estamos en una zona privilegiada. Estamos con Laura, estamos con Raquel. ¿Dónde nos encontramos? Pues ahora mismo estamos en el Valle de la Ciana, en concreto en el pueblo de Lumajo, que es de hecho es el pueblo más alto de todos los pueblos que componen el valle. Y que está en el noroeste de la provincia de León. Bueno, y estamos en esta iglesia que pertenece a la localidad, y una localidad muy unida, como decíamos, a Alan Lomax, ¿no? Sí, precisamente porque fue uno de los lugares donde se paró a hacer grabaciones cuando hizo todo su recorrido por España recopilando música tradicional. Sí, un estadounidense que acabó aquí en los años 50 y bueno, pues le debió de gustar este enclave y se quedó. Claro, porque vosotras, ¿por qué creéis que paró aquí Alan? Bueno, según tenemos entendido, él iba de la zona de Maragatería hacia Asturias, pero dijo, voy a hacer alguna parada en un sitio que sea interesante y que sea bonito. Y claro, nosotras, es que tampoco está bien que lo digamos nosotros porque no somos objetivas, pero el Valle de la Ciana es muy bonito, sí. Y Lumajo pues tiene su encanto. Sí, además es zona de paso Asturias y zona de vaqueiros de alzada y bueno, tiene una cosilla ahí especial. Vosotras, cuando ya comenzasteis, también habéis tenido la oportunidad de acercaros a la música de raíz a partir de los vecinos de la zona, o sobre todo por el trabajo de Alan. Un poco de todo. Sí que nosotras empezamos en este mundo de la música tradicional muy pequeñas, entonces bueno, convivimos con mucha gente que ya era mayor de la que aprendimos, pero bueno, cuando nosotros empezamos a recopilar, esa gente ya faltaba, entonces tampoco tuvimos mucha oportunidad. Entonces tenemos recursos como las grabaciones de Alan Lomax, que la verdad es que son una herramienta muy útil. Sí, pero bueno, teniendo en cuenta que Internet empezó mucho más tarde que nosotras en el tema tradicional. Entonces, bueno, estos últimos años sí que se dan a conocer todas las grabaciones que hubo y sí que ayuda también a reafirmarse y a conocer un poco más lo que había de aquella. ¿Y cómo fue vuestros inicios como dúo? Claro, somos hermanas, entonces como dúo llevamos toda la vida. Lo que pasa es que empezamos bailando, bailábamos las dos de muy pequeñas. Yo tenía 4 años y Raquel tenía 6.
Y luego sí que a mí me empezó a picar un poco más la curiosidad por tocar instrumentos de percusión, cantar, y empezamos muy vinculadas con nuestros padres a un grupo de baile, pero luego dejamos de formar parte de ese grupo y entonces yo empecé a tener actuaciones en solitario y fue cuando convencí a Raquel para que se uniera a mí y me acompañara cantando, tocando el pandero. Yo era la que bailaba, entonces, bueno, lo del pandero pues no aprendí de aquella, además mayor, y la acompañaba y, bueno, pues 2007 empezamos con el pandero así en cantares de boda, en pórticos de la iglesia y demás. Y luego ya, pues, ya fue el dúo Chazaniegas. Bueno, pues vamos a seguir conociendo a estas dos hermanas, a este dúo Chazaniegas y sobre todo pues también a ese trabajo de Alan Lomax. Si no lo bailan a gusto los señores en el baile, échenme una media seña que yo la cojo en el aire. Por las estrellas del norte seguían los marineros. Yo me guío por tus ojos, que son dos claros luceros. Viva el pueblo de Lumajo, viva el ramo de laurel, vivan los mozos y mozas que se pasean por él. ¿Cómo quieres que yo vaya al jardín de la alegría si se marchitan las flores de ver esta pena mía? ¿Cómo quieres que yo tenga la cara alegre y contenta si hasta los mismos caminos para mí ya dieron vuelta? Todos los anocheceres salgo por ver si te veo, porque tú solito eres el jardín de mi recreo. Pues acabamos de escuchar una garrucha que, chicas, ¿qué otras acepciones tiene también en esta comarca? Siendo uno de los bailes más tradicionales de nuestra zona, tiene varios nombres. No solo se conoce como la garrucha, sino también como baile del país, baile chano, porque bueno, también se baila en otras comarcas como Babia y Omaña, y bueno, va variando un poco el nombre en función de la geografía. Y luego también se le llama baile de las castañuelas porque, bueno, es bastante representativo el baile con ellas tocando los bailadores. Incluso son de arriba, por ejemplo, más en Cangas del Narcea. Bueno, en ese trabajo y también en esas imágenes que hemos podido ver del paso de Alan Lomax por esta zona, vemos en unas imágenes con un pandero a Emilia y Arsenia. ¿Qué nos podéis contar de estas dos mujeres de esta zona? Ellas salen en las fotografías, entonces, bueno, salen sujetando pandeiros cuadrados. Todas esas imágenes nos ayudan luego a hacer recreaciones. Pero bueno, en realidad, a las mujeres que grabó Alan Lomax son Concha Taladriz y Elvira Feito. O sea que, bueno, anduvo... Sí. Las que tocaban y cantaban en las grabaciones que son conocidas. O sea que podemos escuchar
la voz de dos mujeres y ver en la imagen a otras dos. Me temo que sí. Bueno, pues eso está bien, porque así están las cuatro. Sí que me gustaría que hablásemos un poco de la decoración de estos panderos, que además vosotros tocáis con las manos. Es verdad que también lo vemos en otras zonas, por ejemplo, pues Peñaparda, sin ninguna duda, con la porra, pero vosotras con las manos. Y sobre todo me llama muchísimo la atención tanto las pinturas como todos los lazos y las decoraciones. ¿Qué nos podéis contar de ellos? Pues como su propio nombre indica, esto es un pandero cuadrado. Por su forma tiene su nombre, pero muchas veces se llevan desnudos, digamos, sin ningún tipo de adorno, más para el día a día, fiestas en casa, pero para días especiales, como puede ser una boda, los panderos se adornaban con estas cintas, estas colonias. Entonces esto se llama el engalanado del pandero. Esto es un pandeiro engalanado. Entonces, bueno, pues lo dicho, lleva un montón de lazos, de colores, motivos florales, y a mayores también hay veces que van pintados con flores, con escudos, cosas representativos de la zona de la que proceden. Está engalanadísimo. Sí, podríamos decir. Está Aquí completo. hay un poco, a veces, la cosa de más es más. En las bodas, igual que la gente saca las joyas, pues a veces los engalanados van recargados precisamente por eso, porque son días de fiesta. Sí. ¿Y estos panderos se siguen fabricando en la zona de manera artesana y también la decoración? Sí, en este caso, por ejemplo, una de las artesanas que hay es mi madre, que hace, bueno, pues tiene el marco de madera y curte todas las pieles, pues de oveja, de cabra, lo cose a mano. Lo que pasa que, bueno, en este caso con el engalanado no se ve, pero bueno, va cosido a mano. Y entonces es un trabajo muy laborioso y bueno, en este caso ella tiene una página de Facebook que se llama Retumbiecha y ahí sí que pues hace publicidad de ello y es que si no fuera por los artesanos no podríamos estar tocando estos instrumentos. Podríamos decir que cada pandero es único, precisamente porque son artesanales, pero los artesanos tratan de cumplir los estándares de la zona. Entonces, por ejemplo, las medidas, como decías en Peñaparda, que muchas veces se toca con porra, son panderos más anchos. Aquí son un poco más estrechos y así nos posibilitan tocar con las dos manos, o incluso, bueno, también hay grabaciones de gente mayor que llegó a tocar con una mano el pandero. Pero bueno, los marcos más o menos son de 35 o 38 centímetros. Entonces, bueno, son reproducciones de panderos antiguos. Bueno, pues la verdad es que una auténtica joya la que tengo en mis manos y de las que pudo disfrutar también Alan Lomax, de quien vamos a seguir hablando, por supuesto, con ellas, con Concha Ceniegas. Si te duele la cabeza, arrímate a mi cintura, que tengo yo una hierba que todos los males cura. Ayer te quise, güey, no te quiero, güey, no te quiero, no me acomoda. No me acomoda porque no quiero, cásame ahora. Los vaqueiros son vaqueiros, hechos mismos los xuranos. Que más vale un vaqueiro que 25 aldeanos. Ayer te quise, güey, no te quiero, güey, no te quiero, no me acomoda. No me acomoda porque no quiero, cásame ahora. Arrímate, baitador, arrímate que no pecas, que el que baita y no se arrima ya como comer pana seca. Ayer te quise, güey, no te quiero, güey, no te quiero, no me acomoda. No me acomoda porque no quiero, cásame ahora.
sola por una nube, despedida por las flores. Una despedida sola tuve yo con mis amores. Ayer te quise, güey, no te quiero, güey, no te quiero, no me acomoda. No me acomoda porque no quiero, cásame ahora. Acabamos de escuchar la Jota de Lumajo. En Lumajo es donde nos encontramos y también hemos visto que se ha incorporado la pandereta, además del pandero cuadrado del que ya veníamos, a vuestras canciones. ¿Cómo ha sido su incorporación y cuál es la historia de este instrumento en vuestra comarca? Bueno, pues básicamente con la trashumancia, bueno, pues se movían las personas con el ganado y iban con ellos instrumentos y cantares. Entonces esta zona fue zona de asentamiento vaqueiro y maman esa tradición y tenemos mucha pandereta también por ese motivo. Además, bueno, es verdad que la forma de tocar de los vaqueiros era un poco diferente a una mano. Aquí se toca, bueno, un poco mix y a dos manos, entonces de ahí viene el uso de la pandereta. Pero bueno, realmente, aunque incorporemos el metal en las sonajas, en las rugideras que decimos nosotros, sigue siendo madera y piel de oveja. O sea que eran instrumentos básicos. Materiales que aquí tenían de sobra. Sí. Bueno, también me llama muchísimo la atención la variedad rítmica de las canciones, tanto con pandero como con pandereta. ¿Marcáis los cambios de ritmo también en el caso en el que se bailasen? Siempre. Raquel y yo es verdad que como dúo no solemos llevar a un grupo de baile, entonces alguna vez podemos hacer algún set mezclando, pues por ejemplo, coplas de distintas zonas que tengan la misma melodía, pero generalmente a nosotras nos gusta tocar para el baile y cumplir con esas partes que tienen todas las canciones. Muchas veces se identifican simplemente con pasar de el silencio de nuestras voces a empezar a cantar. Habiendo una base de percusión, empezamos a cantar, se cambia la parte del baile, pero muchas veces van acompañados de toques y señales que hacemos las tocadoras para que los bailadores cambien de paso. Hay que marcarlos muy bien y ellos tienen que estar pendientes, pero bueno, también nos fijamos en los bailadores y les damos el cambio, o si tardan en incorporarse, alargamos un poco más. Sí, he de decir en nuestro favor que como nosotras empezamos a bailar antes que a tocar, sabemos muy bien qué es lo que necesitan los bailadores para poder identificar esos cambios, entonces bueno, tratamos de hacerlo de manera muy explícita para que no haya dudas. Volviendo a ese trabajo de Alan Lomax, probablemente si no hubiese pasado por esta zona, muchas de las canciones, bueno, pues habrían acabado ya en el olvido, pero no sé si existe algún otro tipo de recopilación. Pues bueno, el trabajo de recopilación puede ser amplio, pero las grabaciones son escasas. En este caso, algunos cantares o coplas o canciones que hay en las grabaciones de Alan Lomax sí que las teníamos conocidas, otras hubieran caído obligatoriamente en el olvido si no hay nadie que las transfiera, pero sí que en los años 80 finales se grabó por el grupo de bailes, bueno, San Miguel, un CD, Axeito, que nos sirvió de referencia a todo el Valle de la Ciana y fuera de estas fronteras, pero es verdad que hay muy poco Sí, hay más recogido. grupos de León y de Asturias que recogieron repertorio de la Ciana en sus discos, pero no conservamos las grabaciones originales de las que ellos lo recopilaron. Pues a veces hablaban con gente mayor y ellos se quedaban un poco con la copla y grababan un disco, pero no teníamos los originales. Eso la verdad es que es una pena, pero hay muy, muy pocas grabaciones. Bueno, si os parece, hablando de grabaciones, volvemos dentro de unas semanas. Hemos hablado mucho sobre todo de ese trabajo de Alan Lomax, pero me gustaría hablar un poquito más del vuestro, conocer más de cerca vuestro dúo. Mientras tanto, ¿os podemos seguir en redes sociales? Sí, ahí estamos, online. Estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram. Busca Raquel y Laura Chacianiegas, escrito con TS. Con TS. Con TS. Bueno, aparecerá en algún rótulo. Y nos faltará pues, unirnos a TikTok, a todas estas nuevas plataformas que hay ahora, pero bueno, nos pilla un poco que somos un poco más mayores para eso. Y tenemos poco tiempo. Bueno, nunca se sabe, nunca se sabe. De momento hay varios perfiles activos, así que hasta que volvamos a disfrutar de un ratito con vosotras, os seguiremos en redes. Muchas gracias por acompañarnos en un día como hoy. A vosotros siempre por invitarnos. Gracias.
Regresamos al Valle de la Ciana, en el noroeste de León. Sus parajes han sido reconocidos como Reserva de la Biosfera por la UNESCO, pero ese no es el motivo de nuestra visita. Lo son dos hermanas que llevan los cantares de su comarca por bandera. Ellas son chazaniegas. Paloma, si vas al monte, mira que soy cazador. Si tiro un tiro y te mato, para mí será un gran dolor. Paloma blanca como la nieve. Salgan los señores novios a la puerta de este templo. Aquí vienen sus amigos a participar con ellos. A los novios y padrinos los buenos días les damos, y a la demás gente toda que vienen a acompañarlos. Saludamos con cariño, según es de tradición, a los nuevos desposados en tan feliz ocasión. La novia que hoy se casó es hermosa sin igual, que no hay en el mundo entero con quien poder comparar. No deja que desear, les dé caso el señor novio, por lo cortés y lo afable, que lo encontramos con todos. Hay en la presente boda una relumbrante estrella, es la señora madrina, la más insigne doncella. Mi Dios, quien fuera madrina, mi Dios, quien pudiera ser, para estar con el padrino, que es mucho de apetecer. La madrina es una rosa, el padrino es un clavel, la novia es un espejo y el novio se mira en él. Que viva el novio y la novia, y el cura que los casó, el padrino y la madrina, los convidados y yo. No somos el ruiseñor ni el jilguero sonoro, dispénsennos pues a todos si no les gustó este coro. Con el pandero en la mano nos despedimos de todos. Mil gracias a los padrinos, felicidad a los novios. Pues unas semanas después regresamos al Lumajo de la Ciana a disfrutar de estas dos hermanas, de Laura y de Raquel. Muy buenas, chicas. Buenas. Bueno, estuvimos hace tiempo, sobre todo, conociendo un poco el trabajo de Alan Lomax en la zona y también a vosotras como dúo. Pero sí que nos gustaría, bueno, incidir un poco más en vuestro trabajo. Pero vamos a recordar cómo fue aquel primer programa. Aquel primer programa, efectivamente, versó mucho sobre Alan Lomax y cómo nos sirvió como sus grabaciones nos sirvieron como herramienta para recopilación de parte de nuestro repertorio. Pero bueno, nosotras al final bebemos de más fuentes y hacemos un repertorio un poco más amplio, pero sobre todo centrado en el Valle de la Ciana.
Conocimos y nos contasteis que vosotras habíais empezado hace muchísimo tiempo, de pequeñitas, en el mundo del folclore, y recordadnos un poco cómo fueron esos inicios y cómo llegasteis a ser este dúo. Bueno, empezamos realmente, va a hacer 30 años. Laura tenía 4 años y yo 6. Y empezamos en un grupo de bailes con nuestros padres y bueno, estuvimos unos cuantos años y luego pues cuando lo dejamos yo ya empecé en la universidad y ocurrió la oportunidad de empezar a tocar cantares de boda en mercados tradicionales en San Miguel de la Ciana. Y ahí fue nuestro comienzo realmente como chacianiegas. Raquel había sido bailadora siempre. Yo empecé bailando y luego empecé a tocar instrumentos de percusión, como el pandero, la pandereta, a cantar. Y entonces, claro, cuando me llamaban para cantar este tipo de bodas, yo siempre le decía a Raquel, anímate y ven conmigo, porque tradicionalmente al menos iban 2 a tocar los cantares de boda a la salida de la iglesia, porque bueno, normalmente eran amigas de la novia o primas, algún tipo de relación cercana. Y entonces ahí medio la convencí, porque Raquel, aquí donde la tienes, era súper vergonzosa. Y no tocaba el pandero. No cantaba ni en casa delante de nuestros padres, y entonces dije, bueno, aunque sea ven a cantar conmigo y ya aprenderás a tocar el pandero. Y ahí fue como empezó. Sí. Y luego en 2009 nos grabaron un CD, que tenemos aquí el libro. Era un CD que acompañaba este libro de colección de cantares de boda, que está aquí atrás. Bueno, se nos cae. Y la colección de cantares de boda era de La Ciana, Babia y Alto Bierzo. Entonces, bueno, pues por ponerle música a las letras que aparecían en las coplas de los cantares. Bueno, esos cantares de boda que precisamente acabamos de escuchar uno de ellos, ahora mismo, a día de hoy, en las bodas que se celebran en la zona, ¿gana la marcha nupcial que ya se ha hecho más conocida o siguen estos cantares de boda? Hay un poco de todo, ¿eh? A nosotros la verdad es que nos encanta cantar bodas porque sabemos que son días muy especiales y además siempre aprovechamos el mejor momento, que es cuando salen los novios de la iglesia, que son el foco de atención de todo el mundo, y ahí nos colamos nosotras y cantamos la boda tradicional. En el pórtico. Depende, hay veces que son capricho de los novios porque les gusta mucho, como fue en mi caso cuando yo me casé, y otras veces son regalos de algún tipo de invitados, de familiar que quiere que tengan un detalle tradicional. Y bodas religiosas y civiles también cantamos. Nos estamos modernizando, civiles también. Bueno, pues la verdad es que son una auténtica maravilla esos cantares de boda, además en un día tan especial como son las bodas. Vamos a seguir disfrutando de estas 2 hermanas del dúo Chacianiegas. Aquí me pongo a cantar, licencia pido, señores, nos tendrán que perdonar, las malas explicaciones, que dame la mano que embarco mañana. Viva el bache de Chaciana, bien chama un montañés, con sus hermanos y mi el gus. El babiano y amañés, que dame la mano que embarco mañana. Patruitas el río Sil, ya pa manteiga Chaciana, ya pa bonos baichadores. En Bichablino la gala, que dame la mano que embarco mañana. Unos dicen viva el Bierzo, otros dicen viva Babia. Yo como soy chacianiega, digo que viva Chaciana, que dame la mano que embarco mañana.
pues acabamos de escuchar esa garrucha que, chicas, la verdad es que cuando estábamos preparando el programa sí que nos hemos sumergido un poquito en la etimología y garrucha era como una polea o incluso una forma de tortura, ¿no? Escucharos a vosotras no ha sido ninguna tortura, afortunadamente, pero sí que hablarnos un poco de esa garrucha. Sí, pues es uno de los nombres que identifica este tipo de baile y es en particular por un gesto que se hace al final de cada módulo de baile, cada vuelta que se da. Normalmente los bailadores están enfrentados en filera, en una fila los hombres y en otra las mujeres, pero al final del baile se hace un gesto que es como una especie de vuelta o incluso dos que hace el brazo del hombre agarrando el brazo de la mujer y por eso se llama garrucha y de paso pues aprovechan a acercarse un poco para cortejar, que decía. Bueno, y aprovechando que estamos con vosotras, sí que me gustaría poner en valor, bueno, pues patrimonio tanto material como inmaterial que tenéis en esta zona y uno de ellos es el lenguaje. Sí, tenemos la fala, la chingua, que es el pachuezo, que es una variante del astur leonés que se localiza en esta región y otras colindantes como el Alto Sil, el Palacios del Sil, en Bavia, también en concejos asturianos como Degaña y Cangas del Narcea. Y bueno, tiene una peculiaridad que bastante curiosa, que le llaman la CH vaqueira, pero es que esa CH se palataliza. Entonces, por ejemplo, nosotras somos lacianiegas, habitantes del Valle de Laciana, y nuestro nombre en pachuezo es chacianiegas, con esa TS que nos caracteriza. Y en vuestras canciones hemos podido escuchar tanto pachuezo como castellano también. ¿Las elegís también para, bueno, pues ponerlo en valor? Sí, incluso dentro de la misma canción puede llegar a haber mezcla. Luego hay canciones que están solo en castellano y canciones que están en pachuezo. Y es que, bueno, a pesar de esto de ser una zona de alta montaña muy aislada, podríamos decir que es una de las razones por las que se conservó el pachuezo, también era una zona de paso de la transhumancia, había vaqueiros que se quedaban temporalmente en las brañas, entonces procedían de distintos sitios y ya había mezcla incluso con otros dialectos. Pero también con el boom de la industria de la minería del carbón en el Valle de Laciana vino mucha gente de fuera, se necesitaba mucha mano de obra, vino gente incluso de Cabo Verde o de Portugal. Entonces ahí ya empezó a haber más mezcla y no solo por encajar las palabras en la métrica de las canciones, que a veces se metían a calzador y se cambiaban a castellano para que encajaran mejor, sino que fue por esa mezcla porque había mucha gente que no sabía hablar pachuezo y entonces empezaron a cantar las canciones en castellano. ¿Y vosotros lo habéis utilizado o lo utilizáis en vuestro día a día? Sí, nosotras entre nosotras sí, con nuestros padres a nivel entorno familiar, local. Por ejemplo, esta tarde vamos a comer fisuelos con chocolate con nuestra tía abuela y con ella sí que lo utilizamos. Entonces es verdad que es en un entorno un poco más cerrado y no tanto en el día a día porque trabajamos en castellano, con el inglés básicamente y bueno, es verdad que al no haberlo dado en el colegio, mucha gente en Laciana venía también de otras zonas, pues no lo hablaban. Nosotras siempre tuvimos esa influencia asturleonesa en casa, entonces nosotras en el ámbito local sí. ¿Y creéis que se está trabajando para preservarlo? Me encantaría tener clara una respuesta, pero no te puedo decir ni que sí ni que no. Sí que hay esfuerzos, por ejemplo, temporadas de otoñada cultural, pues hay algún curso en pachuezo que promueve, por ejemplo, el Ayuntamiento de Villablino, se hace en la Casa de Cultura. Entonces, bueno, hay veces que se toman iniciativas. También concursos de escritura, de relatos en pachuezo. Sí, pero yo creo que no lo suficiente. O sea, este ritmo siento decir que yo creo que se va a perder porque hay mucha gente, y sobre todo de las nuevas generaciones, que es que ni lo sabe hablar, ni lo sabe escribir, ni siquiera lo entiende. Entonces, a mí me gustaría que se hiciera más esfuerzo. Pero bueno, sí que es cierto que ya hay escritores, hay libros, hay divulgadores. Hay grupos que cantan también, grupos folk. Nosotros intentamos hacerlo a través de la música, preservando esas letras de las canciones. Pues imagínate, hoy, porque hemos cantado varias, pero cuando nos dicen que tenemos que cantar una o dos, siempre intentamos elegir algunas que tengan la letra en pachuezo para poder conservarlo. Bueno, pues la verdad es que nos encanta poder disfrutar de estas letras. Esperemos que se pueda conservar, pero mientras tanto seguiremos disfrutando de vosotras, eso está claro. Paloma, si vas al monte, mira que soy cazador. Si tiro un tiro y te mato, para
para mí será un gran dolor, paloma blanca como la nieve. R$30 me costó la cinta de mi pelo, y aunque me des un doblón, la cinta no la vendo. Ni la vendo, ni la doy, ni la doy, ni la vendo. Ni la vendo, ni la doy, que para mí la quiero. Don Antonio está malo de la cabeza, mátale una gallina, dale la cresta. Ay, don Antonio, don Juan y don Diego, ay, don Antonio, que por ti me muero. Mañanitas de San Juan, que bien te divertías, a la orillita del mar con una prima mía. Mañanitas de San Juan, que bien te jaleabas, a la orillita del mar con una prima hermana. Don Antonio está malo de calentura, mátale una gallina, dale la pluma. Ay, don Antonio, don Juan y don Diego, ay, don Antonio, que por ti me muero. No me lo niegues, traidor, traidor, no me lo niegues, que te dieron una vez, que te dieron 1000 veces. No me lo niegues, traidor, traidor, no me lo niegues, a las orillas del mar con los aragoneses. Don Antonio está malo, ¿qué le daremos? Agua de caracoles que críe cuernos. Ay, don Antonio, don Juan y don Diego, ay, don Antonio, que por ti me muero. Chazaniegas, un dúo de hermanas con el que estamos disfrutando en el día de hoy. Sí que me gustaría conocer un poco vuestros planes a corto plazo. A corto plazo, el principal proyecto que tenemos es la grabación de un disco. Este año no hemos cogido muchas actuaciones en directo, solo cosas muy, muy puntuales, y porque estamos metidas de lleno en el estudio de grabación y bueno, todas las horas que lleva aparte el preparar un disco, no solo ir y grabar, que hasta llegar a ese punto hay mucho trabajo detrás. Estamos grabando en el estudio de Music Center en León, en la Plaza Mayor, y bueno, la verdad es que le estamos metiendo bastante caña porque queremos que salga ya próximamente. Y bueno, hay que decir que es un disco que va a tener mucho repertorio de Laciana y de zonas limítrofes, pero muy, muy cercanas. Y va a tener una esencia chazaniegas total, muy tradicional, muy puro, en el sentido de que vamos a tocar instrumentos de percusión y voz, y bueno, habrá alguna sorpresilla, pero bueno, no vamos a tener colaboraciones porque ya, bueno, hemos tenido el placer de participar en otros discos con otra gente o ilustrando libros, pero queremos que esto sea una cosa muy nuestra, muy chazaniegas. Bueno, aparte de toda esa esencia vuestra que va a haber en el disco y toda la música tradicional, también creo que hay una pequeña aportación propia vuestra, ¿no? Sí, bueno, está la Jota de San Miguel de Laciana, o Xota de San Miguel de Chaciana, que la compusimos pues ahora hace 10 años con la melodía de Héctor Álvarez Collado, que es un vecino del pueblo de Sosas. Nos cedió esa melodía e hicimos, bueno, le pusimos letra en pachuezo, un baile acorde a los pasos de baile tradicionales de la zona, percusión y bueno, la grabamos eso hace 10 años así un poco casero y bueno, esa pues no puede faltar. Colaboraciones con Kepa Junquera, con Carlos Núñez. También hemos escuchado vuestras voces en muchas piezas relacionadas con la tradición de vuestra zona. Pero si tuvieseis que poner y elegir una de ellas, sé que va a ser muy difícil, pero un momento más especial en Chazaniegas. Es muy complicado, ¿eh? Porque además todas esas colaboraciones fueron brutales. Pero fíjate que yo diría te podría decir, la primera vez que toqué yo sola para el baile, con un grupo completo bailando al son de lo que yo tocaba, son cosas muy ilusionantes, pero es que hubo una experiencia que nos resultó súper emotiva. El año pasado estuvimos tocando en la antigua ópera de Frankfurt,
nos invitaron a participar en un certamen sobre voces femeninas españolas, instrumentos de percusión, y entonces, claro, el público de la antigua ópera de Frankfurt es muy culto y muy variado a nivel de nacionalidades. Había muchos alemanes, pero había mucha gente también de otros países de alemanes toda Europa. A las 8 de la tarde un miércoles allí como clavos. Y la sala Mozart llena. Y bueno, claro, a nosotras nos presentaron, salimos a cantar, cantamos nuestro repertorio tradicional con nuestros panderos y nuestras voces, y cuando nos íbamos a bajar del escenario se oyó un ¡oh! De todo el público, porque les apenaba que ya acabara Que nuestra parte marcháramos. del espectáculo. Y entonces nos emocionó muchísimo porque dices, ¿cómo lo valoran? ¿Cómo les gusta? Y, jolín, qué arropado te sientas Sí. en Frankfurt. Y además es un momento emocionante ver que están escuchando, que no es lo típico del flamenco que le gusta internacionalmente más a la gente, sino estar ahí cantando nosotras, y dije, Raquel, no llores. Y algo que oyen por primera vez y les gustó Sí. tanto que les dio pena que nos fuéramos. Entonces fue muy especial. Pues yo creo que en sus casas también todos los espectadores van a hacer un ¡oh! Porque llega el momento de despedirnos de vosotras, pero vamos a decirles vuestras redes sociales para que no os pierdan de vista. Pues bueno, son varias: YouTube, Facebook, Instagram, y bueno, con que busquen Raquel y Laura Chacianiegas con TS escrito, pues ahí nos encontrarán. Pues chicas, ha sido un placer volver a quedar con vosotras, a compartir este ratito, o que se acabó, pero seguramente que tendremos una nueva cita más adelante. Muchas gracias. Muchísimas El gracias. placer a es vosotros. nuestro. A la entrada Rabanal, ahí está la piedra, los bolos, donde se pasa la tarde, la flor de los buenos mozos. Ay, la 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 la. Baixe ya la diversión, son pa' aquel que quiera amores. Ya yo como no los tengo, diviértome con las flores. Ay, la 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 la. La gracia pa' bien cantaré, ni se compra ni se arrienda. Da la Dios a quien el quer, y a mi deixo-me sin echar. Ay, la 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 la. Una despedida sola, dicen que no va el pana.